En este vídeo, gente, voy a enseñaros a hacer un juego preflop cojonudo. Voy a enseñaros como unas 4 o 5 claves para hacer un juego preflop cremita, ¿vale? Cómo adaptaros a vuestros rivales, cómo entender la diferencia entre un rango lineal versus polarizado, cuándo aplicar cada uno. Voy a explicaros, vamos, todas las claves, lo mejor que sepa, digámoslo así, para que entendáis un poco la dinámica. Todo esto va a ser más o menos orientativo, pero para que entendáis en qué consiste el juego preflop, que para mí está ultra infravalorado muchísimas veces, ¿de acuerdo? Vamos a compartir pantalla, os voy a enseñar Flopzilla un poquito como en el wizard que me simplifica lo que son las tablas preflop, ¿vale? No vamos a ver nada de postflop como tal, para que entendáis en qué consiste. Vale, vamos a ver. Creo que me va a ser mucho más fácil si os lo explico con un dibujito. Vamos a hacer como una simulación de lo que sería esto de aquí, ¿vale? Para que entendáis un poco cómo funciona el tema rangos. Esperad, que me ha quedado un poquito descuadrado. Aquí. Vale, a ver, ¿cómo consistiría esto? Imaginemos que esto pues es una tabla preflop, ¿vale? Luego, dentro de esta tabla, ¿qué tenemos? Tenemos estas zonitas de aquí. Uy, espera. Tenemos estas zonitas de aquí, que serían las manos fuertes, ¿vale? Todo este trozo de aquí, que estas entran dentro del 3-bet polarizado y el lineal entran dentro de los dos. Es decir, estas de aquí, las ultra fuertes, todo. Por cierto, que algo sea... Ojo, importante a esto, que algo sea más lineal o una mano sea más fuerte o menos depende obviamente de la posición de open raise. Ejemplo, J, si nos abre early, estamos defendiendo en big blind, es más media tirando a fuerte un poco quizá la mano, pero si nos abre botón es un cañón J, ¿vale? Para que entendáis un poquito la diferencia. Y ahora os explico cuándo utilizamos rangos lineales y cuándo utilizamos rangos polarizados, ¿vale? Primero quiero explicaros qué es cada cosa. Vale, dentro de esto lineal, perdón, ¿qué entraría? Bueno, para que lo entendáis bien, yo creo que es mejor si hago un dibujito así. Lo mantengo en verde, digamos, para que se distingan por colores. Todo este como trocito de aquí y trocito de aquí, aprox, ¿vale? Sobre todo un poquito más la suite de este trozo de aquí, sería como la zona más lineal. ¿Lineal qué quiere decir? Para que entendáis un rango lineal, o sea... Un rango, mira, por ejemplo, el rango de open raise, jugando deep en cash, ¿vale? Es lineal. Lineal quiere decir que va como, según bajamos la carta más alta, bajamos un peldaño de un as a un rey, pues el open raise es lineal, ¿vale? En cash el open raise es lineal siempre, en cash, ¿vale? Que es de lo que yo hablo y es de nuestra especialidad en la escuela y demás, ¿vale? Bueno, yo esto para torneos en fases deep se aplicaría igual, ¿vale? Para el open race. Ahora, de cara al 3-bet, vamos a ver un poquito. El 3-bet, bueno, manos como estas, ¿cuáles serían? Vamos a ver, vamos a dejar esto en blanco. ¿Cuál sería esto de aquí? ¿Vale? Serían estas, ¿vale? Como balufos, por llamarlo de alguna manera, aproximadamente. Depende de la situación, depende de las posiciones. Vamos a hablar más tirando como a botón, ¿vale? Es decir, para que se vea muy clarito y así lo tengáis estructurado. Repito, por favor, si este vídeo os gusta, os aporta, darle like, ¿vale? Suscribiros si no lo estáis y compartirlo a vuestra gente y dejarme algún comentario, os lo agradecería un montón para que haga más vídeos así, ¿ok? Vale, a ver, bueno, lo pongo en verde para que así se distinga bien. Ponemos aquí lineales serían manos fuertes tipo ases, as rey, as dama suite, lo es en la mayoría de los casos, reyes, ¿no? Pues las típicas, vale. Y luego estarían las manos como medias, que serían dama j suite, rey 10 suite, rey dama off, a veces también la podemos contar, aunque aquí esta es más discutible y depende, ¿no? Dama 10 suited, más o menos estas, ¿vale? Bien, y ahora nos iríamos a las... espérate, ¿dónde lo tengo aquí? Aquí el circulito, a las polarizadas. O sea, dentro de esto, ¿vale? En las polarizadas donde entrarían también estas, ¿vale? Las manos fuertes, pero luego... Las que, digamos, se utilizan también son manos como, que no me sale la palabra, débiles, manos malas, ¿vale? Que serían como, que ahora lo veremos, paciencia, o sea, porque es que lo que se viene es brutal, de verdad, paciencia, pero para que lo entendáis, sería como este trozo de aquí de la tabla, ¿vale? También a veces podría serlo, ¿vale? Algunas manos off, bueno, incluso aquí, o sea...
sería como las manos fuertes, todo este trozo de aquí, ya dependiendo del rival podemos ampliar. Lo normal es que a lo mejor nos quedemos, creo que hay que darle a suprimir, sí, como que nos quedemos en esta zonita de aquí, ¿vale? En utilizar estas y estas, lo normal, pero luego se puede ampliar y depende de las posiciones. Esto ya lo explicaríamos con más detalle en diferentes clases de la escuela, pero para que lo entendáis un poquito. ¿Cuáles serían, a modo de que entendáis esto? Pues serían básicamente las fuertes, ¿vale? Un rango lineal quiero decir, y podría ir de esto, ¿vale? Esto ahora veremos dónde se utiliza más los rangos polarizados, ¿vale? Estos son los polarizados, repito, polarizados para que lo entendáis, al igual que antes os he dicho, OpenRace es como escalonado, pues esto es como, oye, vamos de una punta a otra, como que está cada uno en una punta, ¿vale? Pues podría ser esto, más o menos, a veces esto, bueno, a veces esto, un poquito, también se pueden meter, bueno, a veces estas, depende un poco de los rivales que nos encontremos, pero para que lo entendáis, ¿vale? Rango, os lo voy a poner aquí para que lo entendáis bien, rango polarizado, ¿vale? Serían manos fuertes, no voy a volver a poner cuáles son porque lo tenéis ahí arriba, y manos débiles, uepa, que dejáis la mayor, manos débiles del tipo As 5 off, suite, ¿vale? As 4 suited, dependiendo, luego hay diferentes rangos, ¿vale? Que se llaman tiers, pero bueno, en eso no voy a entrenar mucho, no voy a entrar mucho. Rey 5 suited, a veces Rey 9 off, ¿vale? O sea, pero más o menos como, ¿veis? Manos fuertes del tipo As, Rey tal, y estas que es como no valen pana, pues tienen su utilidad como todo, ¿vale? Que esto lo explicaré más tirando a la parte final del vídeo, cómo explotar en el juego del 3-bet, pero vamos a hablar primero un poco de lo que tiene sentido, ¿no? Quedaos con esto, aunque yo me iré repitiendo mucho porque no quiero que haga como mucho... quiero que os enteréis bien, ¿vale? Que os sume a tope esto. Vale. Quitando ya esto. Bueno, sí, lo he hecho el dibujo aquí, digo, a ver si se me va a olvidar. De cara a los principiantes absolutos, ¿vale? De juego de CAS y demás, ¿vale? No os calentéis mucho con lo que voy a decir a continuación, o no intentéis, si cuanto más avanzados estéis, más podéis ir aplicando lo que voy a decir a continuación, pero en general tended a hacer un tamaño de OpenRace de 3 bit blinds en No Limit 2, 5, 10, ¿vale? Y básicamente, ahora vamos a hablar del OpenRace, luego hablaremos de los 3-bets y de 4-bets y de todo para que hagáis un juego preflop, o entendáis, mejor dicho, el juego preflop de lujo, ¿vale? Bien, vamos al OpenRace. Los principiantes, como digo, básicamente eso, abrís a 3 bit blinds y de cara a OpenRace vamos a hablar del botón que es el más fácil, ¿vale? Si veis que tenéis dos momias, dos nitazos cuando vais a abrir en botón, ¿vale? En esta posición de aquí, ¿vale? Ya se ha tirado UTG, el hijack, OMP, cutoff, ¿vale? Se han tirado y vais a abrir aquí. Vale, si tenemos detrás a dos pedazos de momias, ¿vale? Pues ampliamos esto, ¿vale? Lo ampliamos ahí sin ningún tipo de problema, podemos meter incluso a veces estas. O sea, el OpenRace es lineal. ¿Lineal qué quiere decir? Lo que os he dicho antes, según la carta más alta va bajando de las dos, ¿vale? Pues vamos haciendo como escaloncitos de quitar del acompañante, pues que sea un poquito más alta. Eso significa que sea lineal así más o menos para que lo entendáis. Bien. Vale. Continuando, con lo que os estaba diciendo, bueno, y luego si vuelvo otra vez aquí, vamos otra vez al botón, y si lo que hay detrás son más cabrones, pues simplemente tendríamos que reducir. Ya está, ¿vale? Eso de cara a principiantes, no os calentéis mucho la cabeza. Vale, empezamos a ampliar cositas, ¿vale? Para que entendáis. Perdón. Bueno, aquí como veis, ¿qué hacemos si tenemos a una big blind más nit? Que foldea un 10% más aproximadamente, ¿vale? De lo que debe. Ampliamos un poquito esto, como os he dicho, pero ahora vamos a entrar en cosas más avanzadas, ¿vale? Y podemos abrir más, sobre todo, con manos, como veis aquí, sobre todo con manos con blockers del 3-bet, o sea, es decir, los As X podemos abrirlos todos, más Rey X off, porque bloqueamos a Rey Dama suited y manos de estas que tienen... pues eso, ¿no? Más que puede tribetear el rival, ¿vale? Y abrimos a un sizing menor. El tamaño promedio de OpenRace, ya en niveles más bajitos, ya os he dicho todo a 3, simplificado y fuera, ¿vale? No Limit 2, 5, 10. Pero el promedio en botón, bueno, y en general, para simplificar también, 2,5.
¿Qué pasa? Que si estamos volviendo otra vez a esta tabla, bueno, aquí que lo veis más fácil, aquí veis que es a 2,5, pues podríamos, si tenemos detrás a momias, podemos ampliar todo este trozo de aquí, ¿vale? El que os he explicado antes aquí, podemos ampliar todo esto y abrir a 2,2, a 2,1, a 2, B-blinds, ¿vale? Porque van a foldear igual. Además, normalmente las momias no se enteran ni se fijan en el tamaño de open race que habéis hecho. Y menos aún en niveles tipo 25, tal, ya se fijan algunos, pero en 50 se empiezan a fijar más, en 100 ya sí, que se fijan considerablemente más, ¿vale? Pero para que entendáis un poquito la estructura. Es decir, abriremos a un sizing más pequeño para que podamos abrir a un rango más amplio, ¿ok? Y más manos con blockers del 3-bet, ¿vale? Bien. Que estamos contra un rival más cabrón en Big Blind. Espera, aquí tenemos el rango de Open Race Aprox. Pues empezamos a reducir. Sin ningún problema. Reducimos. Cuanto más cabrón, más reducimos. ¿Qué es lo bonito de esto, gente? ¿Qué es lo que más mola de aquí? Que vosotros en vuestro HUD, ¿vale? Al hacer estas en niveles más bajos no importa mucho, pero ya a lo mejor de 25 para arriba va empezando a importar más. Va a reflejar que tenéis un tamaño de Open Race promedio. No se va a enterar, bueno, esta también la quitaríamos de Open Race contra cabrones y tal. A veces esta. Pero bueno, a lo que iba. No se van a enterar porque vais a tener vuestro HUD equilibrado. Eso es lo bonito, la estructura. O sea, las tablas, quedaos con la copla. Las tablas, todo esto que veis aquí. Bueno, esto lo hace más GTO y hay tablas diferentes que más o menos los rangos de Open Race y de 3-bet van a ser parecidos. Esas tablas son orientativas. Luego tenéis que empezar a entender cómo funciona el juego post-flop, o sea, perdón, pre-flop, y las explotaciones, los leaks de cada rival y hacer vuestras adaptaciones. Esto es lo que os estoy enseñando aquí. Estamos con el Open Race y luego lo veréis con el 3-bet, ¿vale? ¿Qué pasa? Abriremos menos rango contra cabrones, hay mucho cabrón detrás, pero abriremos más grande, rollo a 3 big blinds o cosas así, ¿vale? Podemos reducir, depende de lo cabrón que sea, podemos reducir incluso a un 30 y no pasaría nada, ¿vale? Podemos reducir bastante el rango. Y también para aumentar el coste, ¿no? El coste de pagar. Espera, a ver. Vale. Si la ciega, esto quería ir yo. Si la ciega tribetea más pequeño de lo normal, ¿vale? Imaginémonos que abrimos aquí, ¿vale? En botón y la ciega nos tribetea más pequeño. ¿Qué pasa? Bueno, os lo voy a poner aquí en el wizard que se va a ver más claro. Abrimos y la ciega, en vez de tribetear a 13 que pone aquí, ¿vale? Imaginaos que tribetea a 10. Que eso pasa mucho, o aquí en SB, ¿vale? Imaginaos que en vez de tribetear a 12, os tribetean a 9, ¿vale? ¿Qué va a pasar aquí? Veis que aquí hay ciertas manos, ignorar esto del push directo, ¿vale? Esto se ignora. Veis que aquí estas manos forbetean a veces, tal. ¿Qué vamos a hacer? Pagar más. Esta mano paga todo, esta pagaría todo, esta pagaría... en vez de forbetearla también, podríamos pagar... Podemos reducir un poquito el rango de forbet porque tiene más coste para nosotros y empezar a aumentar el rango de call con algunas manos que forbetearíamos polar, ¿vale? Polarizando, empezamos a meter más call, la 9 ya no, pero bueno. Esta la podemos pagar pura, esta, podríamos pagarlas mucho más puras, ¿vale? Esa básicamente es la lógica. Si nos tribetean más pequeño, forbetearemos un poquito menos, ¿vale? Y pagaremos mucho más, ¿ok? Bien. También si forbeteamos... Importante esto, ¿vale? Forbetearemos a un tamaño más pequeño. Es decir, ejemplo. Imaginemos que aquí lo que he dicho, tribetea a 9, ¿vale? Veis que aquí el forbet sería a 26. Pues en vez de a 26 a lo mejor lo hacemos a 20, a 21. Si nos han tribeteado en vez de a 12 a 9, ¿vale? Para que entendáis un poquito esto. Bien. Entrando un poquito más en materia... Bueno, esto creo que ya más o menos os lo he explicado, la verdad, me he adelantado. Pero bueno. No, hay alguna cosa que no hemos visto. ¿Qué pasa? Seguimos abriendo nosotros en botón, ¿vale? Que es lo más sencillo para simplificar. Si esperamos que la mesa haga 3-bet o fall, ¿vale? Sobre todo la SB y tal, ¿no? 3-bet o fall. Vamos a abrir más pequeño. Es decir, tenemos aquí nosotros nuestro... ¿Veréis qué vamos a hacer? Vamos a abrir más pequeñito para dar un peor precio al 3-bet. Podemos abrir a 2,2, como os he dicho antes, a 2,1 en vez de a 2,5, ¿vale? Si la mesa hace mucho call call y 3-bet de menos, al revés, le metemos más grande, a 3 big blinds. Si la mesa hace mucho 3-bet, reducimos el rango de open race, lo que os he dicho antes, pero es muy clave entender todo esto, reducimos mucho nuestro rango de open race, ¿vale?
Y si la mesa hace poco 3-bet, lo de antes, aumentamos, ¿vale? Sin ningún problema. Bueno, sobre todo con manos de estas, me gusta a mí que bloquea más rango de 3-bet de los rivales. Vamos a lo que os mola. Volvemos a lo polarizado versus lo lineal. Recuerdo, para refrescar un poquito, ¿vale? Y por favor os pido que dejéis comentarios y tal si os molan para que haga más vídeos de este tipo. Si realmente queréis más, que son más teóricos, más vídeos de escuela, por favor, dale, bueno, like y sobre todo comentarios, que me molan mucho los comentarios. Vale. Recuerdo, volvemos a lo de polarizado, que os recuerdo que lo polarizado son manos fuertes y manos débiles, y lo lineal, manos fuertes y manos como medias, ¿vale? Vamos a ver cómo hacer cada uno. Bueno, ya os he puesto ejemplos, pero lo repito un poco así a modo de repaso, ¿vale? 3-bet, B-blind... Bueno, no, es que esto no lo vais a entender, tal y como lo tengo yo aquí dibujado, es más complejo de explicar. Vale. Ah, no lo he dicho. ¿Dónde se hace más? Bueno, se puede explicar ahora. ¿Dónde se hace más el 3-bet polarizado? En Big Blind, ¿vale? ¿Por qué? Para que lo entendáis. Porque la mayoría de los 3-bets tienden a ser más lineales en otras posiciones, aunque no siempre, también podemos polarizar. Pero ¿dónde es más polarizado? De promedio, en Big Blind. ¿Por qué? Porque como no hay nadie detrás nuestra, somos los últimos, digamos, en hablar, y tenemos una ciega, es mucho más rentable hacer call con muchas manos que en otras situaciones haríamos 3-bet, ¿vale? Estas, por ejemplo, que en muchas situaciones harían 3-bet, pues nos rentan meterlas al call, o incluso estas a veces, ¿vale? Que por ejemplo, lo tenéis aquí el ejemplo, no me tengo que ir muy lejos, fijaos, 3-betean y aquí pagan. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Que como muchas de estas pagamos, pues el 3-bet promedio, aunque hay adaptaciones que ahora os comentaré, pero el 3-bet en Big Blind es donde se tiende a polarizar. Esto es importante luego de cara a las 4-bets y demás, ¿vale? De cara a forbetear y todo esto, pero de eso ahora os hablo después. Que ya sería como la cuarta clave, ahora estamos más tirando a la tercera. 4 claves, o ya veré cómo lo llamo, ¿no? En el título del vídeo. Vale, entonces, ¿dónde estaba yo? Aquí, vale. Una vez que ya hemos repasado esto, ¿vale? Del lineal y tal, que ya os lo he comentado. Cuando los tamaños de open raise de nuestros rivales son más grandes, vamos a tender a tener más 3-bet polarizado en general, ¿vale? Y mucho más fall al open raise. Es decir, ejemplo, imaginemos, ¿no?, que esto es nuestro rango, es que lo vais a entender más fácil, lo veis aquí, de call, y nos abren más grande. ¿Qué vamos a hacer? A lo mejor manos de este tipo todas las foldeamos, ¿vale? Estas de aquí las vamos a foldear mucho y empezamos a meter con estas de aquí, que son las polarizadas. Acordaos del dibujo, este rango de aquí, este de aquí, bueno, y a veces este de aquí. Vamos a 3-betearlas más, ¿ok? Vamos a tener mucho más fall y un poquito más, tampoco mucho más, pero un poquito más de 3-bet. Va a ser nuestra forma de defendernos y tendiendo más a polarizado. Y con manos que tengan blocker del forbet del rival. ¿Por qué se tienden a utilizar estas? Porque es menos probable que el rival nos forbetee al tener nosotros un as, o a veces si usamos estas también, o un rey en nuestra mano, ¿vale? Esa sería, o sea, quiero que entendáis un poco el tema de blockers, de cuál es la diferencia entre lineal y polarizado, dónde se utiliza cada una de cada los 3-bets, ¿vale? Y por qué se utilizan los as X, polarizamos, o rey X principalmente, para polarizar, básicamente porque bloqueamos rango de forbet o de call también del rival, ¿vale? Y a la vez, ¿por qué polarizamos? Porque son manos que si nos hacen un forbet, las malas, ¿vale? No nos duele nada foldearlas. Y ahora veremos las adaptaciones que os voy a enseñar por aquí. Bueno, no sé si las he puesto y si no ahora os lo explico yo, pero creo que sí, creo que las he puesto por aquí. Con esto vais a tener un entendimiento. Ojo, los que seáis más principiantes, no intentéis imitar esto, simplemente comprender un poquito cómo va, ya en vuestra escuela iréis aprendiendo esto, ¿vale? Esto obviamente en la escuela, más en profundidad y por spot, lo explicamos, ¿vale? El juego preflop y cómo hacer adaptaciones. Y ya entrando en HUD de rivales y todo esto, pero bueno. Vale. Así, lo que estaba diciendo, los rangos de 3-bet polarizados están hechos para defenderse contra cabrones, ¿vale? Lo que os he dicho, ¿por qué? Vuelta para acá. ¿Por qué? Contra jugadores que forbeteen. Bueno, creo que lo he puesto antes, pero el polarizado, ¿por qué está? Porque nos van a forbetear mucho, ¿vale? Y como nos van a forbetear lo que toca al menos, ¿vale? Y entonces nosotros tenemos que tener algo para defendernos. ¿Con qué nos defendemos? Con lo que bloquee su rango de forbet, que disminuya la probabilidad de que nos forbeteen esos rivales cabrones. Y si acaso lo hacen, que no nos cueste nada
foldear. Y también hay que meter algunas de estas para pusearles a veces si sabemos que nos van a polarizar. Obviamente estas As5 suited, As4 suited, ¿vale? Básicamente. Bien. Vamos a los tribet lineales. ¿Para qué están hechos los tribet lineales? Para jugadores callers. Es decir, que aquí, o sea, ¿qué haríamos aquí, por ejemplo? Contra un rival que es más caller al tribet. Es decir, para que lo entendáis, ¿cómo sería un rival caller? Primero, le tribeteamos, ¿vale? ¿Qué pasa? Si abre el botón, ¿vale? Que es este rival caller y nosotros le tribeteamos en big blind. ¿Qué va a hacer ese rival de promedio? En lugar de forbetearnos estas, va a pagarlas todas y va muchas veces a pagar más de estas. Un rival que foldea al 3-bet de menos y que forbetea de menos. Estoy poniéndome en ese caso, ¿vale? Pues va a usar más estas. ¿Qué nos interesa más hacer? 3-betearle estas. Un 3-bet lineal. Quitar estas. O sea, esperad. Aquí, perdón, aquí. 3-betear más nos interesa estas, ¿vale? A esos rivales. Si nosotros somos la big blind y tenemos aquí a un caller de botón, ¿por qué? Nos va a pagar mucho con manos. Vamos a ver su rango, ¿vale? Nosotros le tribeteamos. ¿Qué pasa? Que el rival va a pagar mucho con estas. Va a pagar mucho. Estas que están al forbet va a pagarlas, ¿vale? ¿Por qué utilizamos ese 3-bet lineal como más balufeado, por decirlo de alguna manera? Porque vamos a dominar a mucho de ese rango, ¿vale? O sea, contra un rival como este, imaginaos, ponemos un ejemplo de un boar, ¿vale? Contra un rival de estos que paga mucho. Imaginamos que, vamos aquí, imaginemos que le tribeteamos rey J, dama J y cae un flop J8 5, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el rango de este, a lo mejor imaginaos que él ha pagado con un... He dicho un J8 no sé qué, ¿no? Imaginaos que os ha pagado con un 18. Un par de callecitas. Además, los callers muchas veces tienden a ser caller también post-flop, pagafantas, vamos. Les vamos a tener dominados. Contra ellos una top Pérez con un kicker de ese estilo es cojonudo, ¿vale? Es cojonuda esa mano. Pues por eso le tribeteamos lineal, repito. ¿Dónde está el dibujo? Aquí, lineal. Le metemos mucho estas manos de por aquí. Dama J suited, dama 10 suited, rey 10 suited y todas esas, ¿vale? Y bueno, esa es la diferencia entre, repito, generalmente, vuelvo al dibujo, polarizado contra cabrones y lineal contra callers. Hay más, o sea, porque luego los hay que foldean de más al 3-bet, pero forbetean lo que toca. O sea, hay diferentes, ¿vale? Y hay adaptaciones diferentes. Pero para que entendáis un poquito la dinámica, ¿vale? Los rangos polarizados contra jugadores con forbet alto, ¿vale? Y fall al 3-bet elevado, ¿vale? Y rangos lineales contra rivales con el fall al 3-bet bajo y forbet medios o bajos, ¿vale? Para que lo entendáis. Y un poquito, esto ya es como la cuarta... Bueno, contra nitazos... Venga, os voy a decir otra más. Rango de 3-bet, ¿vale? Contra un nitazo, bueno, lo vais a ver más claro aquí. Abre... vamos, un folder, ¿vale? Un tío que foldea mucho. Estamos en BB. ¿Veis que aquí pone frecuencias? Cuanto más foldee... Bueno, ya os pongo un ejemplo, coño, que lo hice yo ayer mismo. Este rival que veis aquí, ¿vale? Para los que no entendáis el HUD, básicamente se tira muchísimo al 3-bet. Una barbaridad, ¿vale? Muchísimo. Al 3-bet y no forbetea. O sea, una momia total. Pues, ¿qué pasa? Que estas que veis aquí, que se meten en frecuencias, se las voy a meter todas. Rey 9 off, todas. ¿Veis estas de aquí? Pues, no sé si todas, pero estas, por ejemplo, se las metería a lo mejor todas a él, ¿vale? A este perfil de rival, porque foldea muchísimo. Cuanto más momia, si es muy momia, bueno, ese incluso se le pueden meter estas. O sea, todo este rango de aquí se lo podéis meter muchísimo más a ese perfil de rival, ¿vale? O sea, para que entendáis un poquito y para que veáis por qué las tablas son orientativas, ¿vale? A mí me toca uno de esos que foldea muchísimo y hago esa adaptación. Lo dicho, contra un cabrón utilizamos blockers, ¿vale? O sea, el 3-bet lo vamos a hacer polarizado y manos con blockers sobre todo. O sea, blocker quiere decir as X principalmente, algunos rey X. Y polarizados que sean de mierda, muchos off, as 5 off y cosas de estas, ¿vale? En BB contra botón, porque no nos duele nada foldear al forbet. ¿Por qué no utilizamos contra un agresivo, contra un tío muy cabrón estas? Porque si tú metes estas al 3-bet, ¿vale? Y él te hace forbet,
Estas de aquí me refiero, dama J suited, dama 10 suited, J de suited, que son más lineales, ¿vale? Y te hace forbet, es un putadón. El coste es muy alto para el valor que tienen esas manos, ¿vale? Es mejor con esas que darnos al call contra un rival así y forbetearle, a lo mejor tribetearle, pues todo esto, ¿vale? Todo este trozo de aquí, por ejemplo. Luego hay más cosas, depende de lo cabrón que sea. Se le pueden tribetear estas con intención a pagarle el forbet porque no tienen coste de equity post-flop. No nos domina su rango. Imaginaos que un rival que forbetea mucho, forbetea el... Vamos, hacemos tribet, ¿vale? Abre botón, hacemos tribet desde big blind y botón, estamos contra un cabroncete, ¿vale? Los as dama, los as 10 off te los va a forbetear todos, por ejemplo, ¿vale? Y a lo mejor estas te las forbetea todas. Pues nos jode muchísimo contra este rango que además nos domina pagar con dama J suited, ¿vale? Básicamente, en cierto modo. O bueno, lo he dicho, todos los as dama off, todos los va a forbetear siempre, no va a hacer call, los as J off, pues si tenemos dama J, imaginaos, y tiene todos los as dama E off y as J off al forbet, vamos fritísimos, nos tiene dominados, ¿vale? Para que entendáis un poquito cómo funciona la dinámica del juego preflop. Y ya por último, cómo hacer un poco nuestros forbet. Obviamente esto hay muchos más detalles, cada rival es un mundo, podemos hacer ciertas adaptaciones, eso ya se explicaría en las clases de la escuela, ¿vale? Y puedo hacer más vídeos en el futuro si queréis que haga algo más detallado. Repito, dejadme comentarios y valorarlo si os mola esto y hacedmelo saber para que haga más vídeos de este estilo, ¿ok? ¿Cómo hacer nuestro forbet a veces en base a esto, no? Básicamente, no me voy a entretener mucho en este sentido, pero para que entendáis un poco cómo funciona la dinámica. Imaginemos ahora el rango de open raise de la SB, ¿vale? O sea, perdón, y el rango de three-bet de la BB. ¿Qué es lo normal? Aquí hasta el más neat de promedio three-betea polarizado. Polarizado quiere decir con manos de estas. ¿Veis que as-2 off, perdón, three-betea todo y tal? ¿Qué haremos nosotros aquí? Forbetear muy pequeñito, a 20, 21. ¿Por qué? Porque su rango es polarizado, es decir, manos fuertes o manos débiles, ¿vale? O sea, fijaos el rango de three-bet que tiene. 10-8 off, ¿vale? Eso, as-2 off. Tú aquí le forbeteas a 20 y se va a tirar de todas esas, ¿vale? Reduces el coste, ¿vale? Reduces el coste de que te hagan push, ¿ok? También a ese tipo de rivales, es que luego hay muchas adaptaciones. Si se stackean light, si 5betean light y podéis... Es que hay muchas cosas. Pero bueno, no voy a entrar en eso, que si no me entretengo demasiado. Pero para que entendáis un poco la dinámica, ¿vale? Lo mismo, imaginaos que abrís en cutoff, ¿vale? Y tenéis a un rival que él threebetea muy polar, ¿vale? Te mete todas estas a saco, ¿vale? Esta de aquí, estas te las mete todas, ¿vale? Te mete incluso alguna de estas, algún fuma de la vida, o te mete todo esto, en los Rey 6 te los mete todos. Pues a ese lo mismo, en vez de... aquí vuelvo, somos ahora nosotros cutoff, ¿vale? En vez de a 22, pues yo quizás hablaría a 20 o a 19, el forbet, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene menos coste si me pusea, ¿vale? Y se va a tirar igual porque está polarizando, sus manos no pueden pagar un forbet, ¿vale? Pues básicamente esa sería la dinámica, para que entendáis, esa sería la dinámica del juego preflop, de cómo podéis adaptaros. Y quiero que entendáis la clave de esto, que las tablas son orientativas, ¿vale? Espero que hayáis entendido bien cómo funciona lo de lineal versus polarizado, cuál es los open raises en cast tienden a ser lineales, ya el three-bet es mucho más polarizado, repito, en big blind porque hay muchas manos de call que en otras situaciones se three-betean. Quiero que entendáis un poco la dinámica de qué consiste cada cosa. Pues entendiendo todo esto, asentándolo poco a poco, poniendo en práctica las tablas, viéndolas constantemente, sobre todo los principiantes, se os van a ir quedando un poco de los rangos y luego podéis haciendo estas adaptaciones y buen mental, ¿vale? Buen mental. Haciendo lo que toca según la lectura, el conocimiento que tengáis de ese rival o de ese metagame hasta ese momento, haciendo las adaptaciones bien hechas, sin tildaros, pasaros con estos three-bet o cortaros o pagando de más y todo esto, ¿vale? Haréis un juego preflop cojonudo y vais a ganar mucha más pasta. Si os ha gustado, dale like, suscribíos y hacedmelo saber en comentarios. Un abrazo y nos vemos en el próximo, chicos. Chao.